Bien, a la hora de dormir nos encontramos con diferentes dificultades. Una de ellas es el bruxismo, que más que ser algo que nos afecta al momento de dormir, es algo que tiene una consecuencia en el día siguiente y genera molestias en cuello, dolores de cabeza y en general en la masticación, en la mordida. Otra de las molestias que suelen ocurrir es las migrañas recurrentes que vienen de tensiones que se generan en el cuello y en la zona de hombros, trapecios. Así que diseñé una pequeña meditación donde te voy a ayudar a que puedas relajar la mandíbula, para que puedas relajar toda la zona del cuello y del rostro para prepararnos e ir a la cama. Algo que tienes que tener en cuenta que es súper importante es que al momento de ir a la cama necesitas reservar por lo menos unos 5 minutos donde puedas conectarte con tu cuerpo, percibir tu respiración y sentirte en estado de calma. Necesitamos avisarle al cuerpo que entramos en un estado de quietud, que todo el estrés quedó afuera y muchas veces creemos que solo por el hecho de llegar y acostarnos en la cama vamos a lograr que se ocurra eso a través de un switch y que de un momento para otro te desconectes. La realidad es que no, es que te toma tiempo y que en este estado en el que tú estás activo todo el día, llegas a la cama, también el sueño se conduce de la misma manera en un estado de estrés. Así que bueno, te voy a invitar a que allí donde estás, en tu cama, busques una postura cómoda, tu columna alargada y vas dejando caer los párpados. Eso también lo puedes hacer directamente ya acostado en la cama, tomando inspiraciones y expiraciones profundas, suaves, conscientes. Y en este primer momento, que es el contacto primario con tu respiración, lo que vamos a hacer es observar cómo está transcurriendo esta respiración. Verifico si es agitada o es suave. Verifica si puedes inhalar fluidamente a través de la nariz. Ahora presta atención a si hay movimiento en el abdomen, en el pecho, en los hombros. Y empiezo ahí como a incursionar bien despacito cómo es la respiración en mi cuerpo en este momento. ¿Cómo se siente respirar? Siento el apoyo de los glúteos allí en el piso o en la cama. Puedo percibir mi columna un poco erguida. Y para ir conduciéndonos suavemente hacia esta meditación, te voy a invitar a que lleves tu atención en el centro de la garganta. Este chakra, que es el sexto chakra, se conoce como Vishuddha chakra, perdón, quinto chakra, Vishuddha chakra. Y en este chakra procesamos nuestras emociones a través de la comunicación. Este chakra nos permite decir lo que queremos decir, pero también cuando está en desequilibrio, muchas veces nos hace callar lo que queremos decir y lo empezamos a acumular y almacenar en el cuerpo en forma de tensiones. Entonces, traigo la atención hacia ese punto que está ahí en el centro, relacionado con la glándula tiroides, ataques de pánico. Y estos ataques de pánico que a veces están relacionados con esta sensación de tengo miedo a, tengo miedo de, tengo miedo de esto o de lo otro. Entonces, con suavidad, con amor, traemos atención hacia ese punto, respiramos profundo y exhalamos lento y suave hacia esa zona. Y a medida que vas respirando allí, enfocándote en ese punto,
Vas a llevar tu lengua hacia el paladar, hacia el cielo de la boca y vas a aflojar la mandíbula. La sensación de que los dientes se separaron ahí dentro de la boca y que tus mejillas se aflojan. Cuando eso sucede, vas a traer tus dedos índice y medio justo debajo, en ese punto de la mandíbula, donde comienza la rama de la mandíbula, el punto donde se abre y se cierra la boca, y desde ahí te vas a ir hacia adentro de las mejillas, y llegas hasta las comisuras de los labios, y lo repetís. Te posicionás, mira, justo donde está allí la oreja, te venís por este caminito y con los dos dedos al mismo tiempo. Soltás. Lo vamos a repetir un par de veces. Pueden ser 5, 10. Fíjate lo que sentís, fíjate si te gusta, si te resulta incómodo, si te resulta placentero. Y cuando termines el ejercicio vas a colocar tus dedos como garritas y los vas a meter hacia la cabeza. Llegás como si fuese una pinza y soltás hacia abajo. Y lo repetís. Haces tu pinza, tomas con pulgares por acá abajo y deslizas. Regresas. Este movimiento también lo vas a hacer un par de veces de forma continua, de forma fluida, moviendo, haciendo un masaje muy sutil, muy profundo. Este movimiento varias veces. Puedes masajear todo el cuero cabelludo, toda la cabeza, todo el rostro y seguir respirando allí de manera cómoda. Atención en este punto del centro de la garganta, atención a la sensación de aflojar el rostro, aflojar la cabeza. Mantengo respiración profunda, lenta y consciente. Y una vez que hiciste ese masajito, vamos a hacer una pequeña visualización donde vas a cerrar los ojos, vas a seguir con los ojos cerrados y vas a traer delante de ti lo primero que surja que no pudiste decir y que te quedaste con ganas de decirlo. Lo traes delante de ti y sin pensar en cómo sale, en cómo se siente decirlo, simplemente decirlo, pronunciarlo en voz alta. Tómate este instante para hacerlo. Y ahora que terminaste de decirlo, vas a volver a conectar con la respiración. Fíjate cómo te sentís. ¿Qué se siente haberlo dicho? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo fue decirlo relajada, relajado? Y respiro. Apoyo una palma de la mano sobre la otra, percibiendo los latidos y agradeciéndome por este espacio, por haber dicho lo que guardaba el cuerpo, lo que por ahí no podía sostener más. Y con esta actitud de agradecimiento vamos a vibrar el mantra, que es el mantra de la garganta, se llama Ham. Y te invito a que te quedes un poquito ahí en esa M. Inhalas. Lo vamos a repetir esta vez. Hace un cuenquito con tu mano, trae la mano derecha a la garganta y repetís.
último. Cuando así lo sientas, puedes ir regresando, abriendo los ojos. Y te quiero agradecer que estás ahí detrás de esa pantalla, escuchándome, viéndome, por esta oportunidad, por invitarme a meditar contigo y nos vemos en la próxima.